Bendecido día para todos. Les saluda el pastor Asael Valdés Gómez del distrito de Cozoleacaque, desde las instalaciones de nuestra Asociación Veracruzana del Sur. Es un gusto poder saludarles a través de este medio para el repaso de nuestra lección de esta semana, que es la 8ª lección del tercer trimestre titulada El poder de la resurrección de Cristo. Y bueno, vamos al texto de memoria que está allí en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 14 y 17, que dice así: Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes también es vana. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. A manera de introducción para esta lección, cabe resaltar la influencia griega que había en la iglesia de Corinto de en aquellos años. Platón resalta cómo el cuerpo esencialmente es malo, encarcelado en un alma inmortal. Este pensamiento, de alguna manera, era un obstáculo y una barrera que impedía a muchos que abrazaban la fe cristiana creer en la resurrección. Y esto se convertía en un problema serio para el creyente y para la iglesia, porque el no creer en la resurrección provoca como un efecto dominó, como lo vamos a ver en esta lección. El no creer en la resurrección entonces echa por tierra el sacrificio de Cristo y deja sin esperanza al creyente. De ahí la importancia y urgencia que tiene Pablo de escribir a la iglesia de los Corintios para cimentarlos, para alentarlos y para ayudarlos en la comprensión acerca del poder de la resurrección de Cristo Jesús. Básicamente, la lección la podemos dividir en 3 secciones: la resurrección de Cristo, sus consecuencias y la última parte es la resurrección del cuerpo humano ante la venida de Cristo Jesús. La primera sección, que habla acerca de la resurrección de Cristo, podríamos formular las siguientes preguntas. ¿Fue la resurrección de Cristo un hecho histórico? ¿Qué evidencias y certezas tenemos acerca de la resurrección de Cristo Jesús? Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, en los primeros versículos, introduce acerca de la importancia y al mismo tiempo cómo actúa el Evangelio, y lo hace a través de 4 acciones. Primero, el Evangelio se predica. El Evangelio es recibido en aquellos que escuchan la predicación. El tercer aspecto es que aquellos que han recibido este Evangelio tienen que perseverar y permanecer en él. Y finalmente entonces poder recibir la salvación. ¿En qué consiste este evangelio que es predicado? Bueno, básicamente consiste en 3 fases. De acuerdo a lo que escribe 1 de Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. Porque primeramente os he enseñado todo lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estos 3 aspectos de la predicación del Evangelio, Pablo los resalta que sucedieron, que ocurrieron conforme a las Escrituras. Tanto la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús
ocurrieron en virtud del cumplimiento de las mismas profecías bíblicas basadas en el Antiguo Testamento. La misma palabra de Dios nos certifica, nos recuerda que lo que ocurrió en Cristo Jesús se había profetizado años atrás. ¿Y cómo sabemos que la resurrección de Cristo fue un hecho histórico? En los versículos siguientes, entonces Pablo hace un enlistado de todos aquellos testigos oculares, de todos aquellos que pudieron observar a Cristo Jesús resucitado después de morir. Por ejemplo, habla Pablo acerca de que Cristo Jesús se presentó a Cefas, o sea, a Pedro y los 12 discípulos. También Pablo nos habla que posteriormente se presentó a más de 500 hermanos. Y este aspecto es interesante, es importante. Porque Cristo Jesús al resucitar no fue un evento donde Él se mostró solo a algunos pocos. Bueno, imagínense, más de 500 personas pudieron mirarlo, pudieron contemplarlo, pudieron conversar con Él, pudieron tocarlo como Tomás en aquel momento. Más de 500 personas pudieron observar ese extraordinario milagro. Ya no era la palabra de uno, ya no era la palabra de dos, ya no era la palabra siquiera de un grupo íntimo, era la voz de una multitud que nos comprueba, que puede dar legalidad de la resurrección de Cristo Jesús. Y además de ellos, Pablo también resalta a Jacobo y el resto de los apóstoles, y Pablo mismo se pone como un ejemplo de que él mismo fue un testigo de estos acontecimientos. ¿Alguien tiene alguna duda? La resurrección de Cristo Jesús está expresada, es el cumplimiento de la palabra de Dios. Hubo testigos, y no solo unos cuantos, cientos de hombres y mujeres que lo contemplaron. Pero por si faltara alguna razón, es maravilloso lo que Pablo nos dice en el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es maravilloso saber que aún lo que las palabras no puedan explicar, porque a veces la ciencia de la salvación y los milagros de Dios no tienen explicación, pero basta la experiencia salvadora en Cristo Jesús, y es lo que nos dice Pablo. Quizá usted y yo no fuimos testigos oculares, no tenemos acceso a esos testigos oculares, a esos cientos de personas que lo miraron. Pero a través de una experiencia salvadora con Cristo Jesús, podemos experimentar que la muerte de Cristo Jesús y su resurrección es una realidad de bendición también en nuestras vidas. En la segunda sección, las consecuencias de la resurrección de Cristo Jesús, podemos preguntarnos, ¿y si Cristo no hubiese resucitado? ¿Qué sentido tendría entonces creer en este evangelio? Lo que mencionamos en la introducción de esta lección precisamente es el efecto dominó. Pablo le habla a la iglesia de Corintios en la primera carta, en el capítulo 15, versículo 12, y dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ya en el cuestionamiento que Pablo le hace a la iglesia, porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo Jesús resucitó.
Y Pablo sigue describiendo en los siguientes versículos una serie de factores que se van derribando, que van cayendo ante el no creer en la resurrección de Cristo Jesús. Por ejemplo, Pablo pues habla de que la predicación del Evangelio es vana, sería una predicación sin sentido, sin razón de ser. Y al ser la predicación vana, entonces la fe también es vana, es inútil y sin efecto en el creyente. Eso nos convertiría entonces en falsos testigos, y eso nos llevaría aún a seguir esclavizados en nuestros pecados. Y finalmente, los que han muerto entonces ya no volverían a vivir, como lo dice 1 Corintios 15, 18. ¿Y con qué nos quedamos entonces si no creemos en la resurrección? Nos quedamos solo con un hecho histórico sin valor en la cruz del Calvario. Un hombre justo muriendo sin un efecto posterior en la vida de los que creen en él. Un evangelio vacío y hueco. Pero podemos dar gloria a Dios, porque el mismo Pablo, en los versículos más adelante, en el versículo 22, nos dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús serán vivificados. Y 2 versículos antes, en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Pablo nuevamente confirma que no tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que resucitó, que es garantía de que de todos aquellos que crean en Él, también un día resucitarán. La segunda pregunta en esta sección: ¿qué garantiza la resurrección? El primer aspecto está allí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 23, versículos que leímos anteriormente. Cristo Jesús nos garantiza que desde Adán y Eva hasta nuestros días antes de la aparición de Cristo Jesús, todos aquellos que crean en Él tendrán esta bendita esperanza de una resurrección ante el sueño de la muerte. ¿Qué ocurrirá entonces después de esta resurrección? 1 Corintios del 15, 25 al 26 nos dice que Cristo Jesús habrá vencido a sus enemigos y que todo estará debajo de sus pies, con un solo propósito: poner todo en sujeción a Dios, para que finalmente se pueda cumplir lo que la palabra de Dios nos dice en el siguiente texto. 1 Corintios capítulo 15, versículo 28. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Y qué es lo que ocurrirá después de la resurrección? Al derrotar entonces a la muerte, como lo expresa 1 Corintios 15, 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y el versículo 25 también nos afirma que todos los enemigos estarán debajo de sus pies. Cristo Jesús entonces someterá todo al Padre,
para que se cumpla lo que dice 1 Corintios 15, 28, para que Dios sea en todo, en todos. Además de estas garantías futuras, donde Cristo Jesús se levanta, ¿verdad?, como vencedor en medio de la muerte y su condenación, Pablo también nos advierte de dos condiciones que tenemos que padecer antes de que Cristo venga. Primero, ahí en 1 Corintios 15, 30 al 32, ¿verdad? Pablo nos anima que vale la pena predicar el Evangelio aún en medio de los desafíos, aún en medio de los sufrimientos y peligros que esto pueda llevar. Y él se pone de ejemplo como en la iglesia de Éfeso enfrentó fieras y tuvo grandes tribulaciones. Pero Pablo también nos anima que vale la pena pasar aún por esas circunstancias por amor de Cristo Jesús. Y en los siguientes dos versículos, en el versículo 33 y 34, Pablo nos anima que vale la pena vivir una vida coherente con los principios bíblicos y nos invita a velar, a estar atentos, de tal manera que vivamos en armonía con la palabra de Dios. En la tercera sección, nuestra resurrección inicia ante las preguntas del versículo 35 del capítulo que estamos estudiando. Pablo escribe: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo resucitarán? Y en los versículos siguientes, Pablo utiliza tres distintas analogías acerca de estos cuestionamientos. Primero, en los versículos 35 al 38, Pablo utiliza la analogía de los vegetales y de las semillas, donde una semilla tiene que morir para entonces dar paso a una planta. De alguna manera esta analogía nos revela que el hombre también tiene que morir para entonces ser transformado. La segunda analogía nos habla acerca de los cuerpos físicos y habla de los cuerpos humanos, de los cuerpos de animales, cuerpos de peces y también cuerpos de aves. Como cada uno de estos tienen un hábitat donde vivir. Sus cuerpos están diseñados para poder vivir, subsistir y moverse en un lugar determinado. Esto nos habla, ¿verdad?, de que llegará el día también donde usted y yo tendremos cuerpos que se adapten a las nuevas condiciones de vida. Estar con Cristo Jesús en la santa ciudad por toda la eternidad. Y la tercera analogía, Pablo describe de alguna manera la gloria de los astros, nos habla del sol, de la luna, de las estrellas, y que cada uno de ellos tiene su gloria y su brillo, dándonos a entender que el cuerpo que se tendrá en la resurrección tendrá una gloria, un brillo mayor que el cuerpo que usted y yo poseemos hoy. Será un cuerpo diferente, renovado. En los siguientes versículos, entonces Pablo describe precisamente esas diferencias. El cuerpo actual es corrupto.
El cuerpo de la resurrección será incorrupto. Nuestro cuerpo actual es deshonroso. El cuerpo en la resurrección será un cuerpo glorioso. Nuestro cuerpo es débil. El cuerpo en la resurrección será un cuerpo poderoso. El cuerpo actual que poseemos es un cuerpo animal, carnal. El cuerpo en la resurrección se tornará un cuerpo espiritual con una elevada vocación a permanecer en la presencia de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, pues 42 nos afirma esto de la siguiente manera: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitarán en incorrupción. Y sigue describiendo los otros aspectos. Hoy en día tenemos luchas, pasamos por desiertos y adversidades. El dolor, la enfermedad laceran. Hay sufrimientos, tenemos padecimientos. Y aquellos que me conocen saben, por ejemplo, con lo que físicamente lucho. Hay cosas con las que no deseamos nacer, con las que no decidimos nacer. Y sin embargo, por consecuencia del pecado, tenemos males congénitos, deformaciones físicas, genética atrofiada. Pero Cristo Jesús nos ha prometido que llegará el día que este cuerpo gozará de una plenitud. Será un cuerpo inmortal, incorruptible, poderoso, glorioso y espiritual. ¿Y cuándo es entonces que ocurrirá esto? La respuesta la encontramos a partir del versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Saben que este texto está íntimamente ligado con Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17, donde se habla precisamente de la aparición gloriosa de Cristo Jesús y cómo con la trompeta Cristo Jesús llamará a levantarse de entre los sepulcros a todos los que hayan creído en su bendito nombre. Ese tiempo, queridos hermanos y amigos, está cerca. Y entonces a la voz de Dios, los muertos en Cristo resucitarán, los sepulcros se abrirán, los cuerpos serán transformados. Y entonces los santos redimidos cantarán. El versículo 55 nos dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? La muerte finalmente habrá sido derrotada. La muerte quedará solo en el pasado. Y entonces los santos justos se abrirán paso para encontrarse con Cristo Jesús.
Es maravilloso, queridos hermanos y amigos, poder contemplar a la luz de la palabra de Dios tales acontecimientos. Vale la pena creer, vale la pena perseverar. Cristo Jesús murió, fue sepultado, pero también resucitó. Se levantó de entre las tumbas, venciendo a la muerte, para darnos entonces esperanza y vida eterna, como lo dijo en aquel momento ante la muerte de su amigo Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso Pablo termina diciendo en el versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos y amados hermanos, sigamos creyendo. En esta vida somos peregrinos y advenedizos. En esta vida atravesamos por un desierto, pero ¿saben? Habrá un momento en nuestra experiencia cuando esto mortal será vestido de inmortalidad. Abracemos a Cristo Jesús, abracemos su Evangelio, sigamos creyendo y sigamos perseverando, que hay un mundo feliz más allá, donde cantan los santos en luz.